Ponencia 3. Las instituciones y la discapacidad en España. Buenas tardes. Esta ponencia es la peor, porque es después de comer. Y es la más complicada de que la gente nos preste la atención que ha podido prestar antes. Así que vamos a intentar hacerla lo más amena posible, para que no se nos duerma nadie y sea lo suficientemente interesante para captar vuestra atención. Bueno, en primer lugar, ya no hace falta que me presente porque llevo toda la mañana aquí arriba, así que pocas presentaciones vamos a hacer. Entonces, directamente yo lo que os quiero hablar, y tal como pone en el programa, hoy vamos a tratar, o en esta especie de exposición inicial de la tarde, vamos a hablar de lo que son las instituciones y la forma en que estamos trabajando en las diferentes autonomías y en las diferentes entidades. Yo quisiera, tal como expliqué, nada más empezar el congreso en la bienvenida, explicaros un poco cómo está AGEVALCE, Agrupación Valenciana de Centros Especiales de Empleo, Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo, trabajando en la comunidad, y según dicen, no lo hacemos muy mal. Entonces, el modelo que estamos siguiendo nosotros en la comunidad, yo me gustaría, muy brevemente, porque no tenemos tiempo, explicaros el motivo del éxito y el motivo de la penetración dentro de la comunidad y el por qué estamos con unos índices de presencia de los más elevados a nivel nacional. Como dije al principio en la anterior ponencia, no me gusta hablar y no hablo de iniciativas ni de colectivos, sino de centros especiales de empleo. Y yo creo que esa ha sido la base del éxito de la Agrupación Valenciana o Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo. ¿El por qué empresarial? Porque da igual de dónde procedamos, somos todos empresarios. Algunos de una manera y otros de otra, pero al final todos somos empresarios, estamos a cargo de una mercantil y tenemos una responsabilidad sobre trabajadores con discapacidad. Y si sacamos la estadística, pues prácticamente no todos los que estamos aquí, sino todos los que están a nivel nacional, pues ostentan 80-90% de presencia de trabajadores con discapacidad en sus centros, bastante próximos al 100% y en algunos casos el 100%. Con lo cual yo creo que una de las partes que ha sido una base del éxito de la Agrupación Empresarial Valenciana es no hacer distinciones de ningún tipo con nadie. Solo que sean centros especiales de empleo y que en sus plantillas se albergue trabajadores con discapacidad. Desde que nosotros adoptamos esta posición, hemos tenido y tenemos y vamos a tener un apoyo por parte de las entidades y asociaciones de discapacidad de la Comunidad Valenciana. Hay algunos que habrán podido ver y algunos más de la Junta Directiva de CONACE y a través de la revista de CONACE, pues en muchas ocasiones, porque somos muy folloneros en Valencia, o sea, no solamente robamos y malversamos, sino también hacemos follón. Y somos muy, muy folloneros, nos gusta las tracas, las fallas y también nos gusta manifestarnos y montar pollos, y perdón la expresión. Y muchos de nosotros pues hemos tenido que, para reivindicar los derechos de los centros especiales de empleo y de los trabajadores de los centros, pues manifestarnos y protestar. ¿Y dónde ha estado el éxito? El éxito ha estado en que no solamente han ido trabajadores o empresarios de centros especiales de empleo, sino todo el colectivo de la discapacidad, de cualquier tipo de asociación, de cualquier tipo de modo de discapacidad, y estén trabajando o no. Entonces, hay una anécdota muy curiosa, y es que no hace tanto tiempo, 3.500 personas se reunieron con discapacidad, se reunieron en una plaza conocida, aquí en Valencia, delante del Palacio de la Generalitat, y fue posible juntar 3.500 personas para reivindicar derechos de todo tipo, de centros especiales de empleo, de ley de dependencia, de atención a la discapacidad, pero en esa unión, que por cierto es el lema de la agrupación, en la unión está la fuerza, en esa unión conseguimos que se nos escuchara, conseguimos que se nos pagara, conseguimos que se nos tuviera atención,
Y sobre todo conseguimos dar una imagen de unidad y de fuerza. Y todo eso ha sido gracias a llevarnos bien, al hablar, al entendernos, al comprendernos, al tolerarnos. Y yo creo que si tenemos que valorar cuál ha sido el éxito y el porqué de 119, por desgracia digo, centros especiales de empleo en nuestra comunidad, y digo por desgracia porque éramos 130 casi, y en pocos años hemos caído a 119. Si el éxito de que casi todos los centros, por no decir su totalidad, estén censados o introducidos o metidos dentro de la agrupación, pues no es otro que el que se han dado cuenta de que lo único que nos mueve es el interés de los trabajadores y de los centros, que son los que dan empleo a los trabajadores. Y lo que hemos conseguido ha sido, bajo un paraguas único, que en este caso entendimos que por representación nacional debía de ser el CERMI, porque aglutinaba a todos, y bajo ese paraguas pues nosotros hemos cobijado, está FEAPS, está COCENFE, están, no recuerdo porque es que son muchas asociaciones, Fresor, etcétera, FEACES, que están ahí junto con AGEVALCE, y que cuando tenemos que ir a pelear, a enfadarnos, a cabrearnos, pues los representantes de cada una de estas entidades, pues vamos a enfadarnos. Y nos enfadamos juntos. Y no nos enfadamos discriminatoriamente, sino con unidad. Y por eso yo creo que ese es el único matiz por el cual nosotros en AGEVALCE pues tenemos esa representación. Y yo creo que por eso la gente le gusta estar en AGEVALCE, aparte de porque soy muy pesado, mando muchos correos, pero no solamente los míos, porque CONACE también manda muchísimos correos. Si los sumamos a los nuestros, a veces bloqueamos los buzones, y me lo dicen. Pero bueno, es mejor dar mucha información a no dar ninguna. Así que creo que eso es uno de los factores importantes de AGEVALCE. Y yo quería transmitiros eso, aprovechando esta mesa, y ya termino, para que sirva un poco de referencia a otras comunidades autónomas, donde sí que hay disparidad, sí que hay diversificación, y lo único que se consigue con ello, al final, es no tener un discurso único, y que la administración central, autonómica, local, se aproveche de esa sectorización para hacer lo que quiera. Y yo estoy seguro de que aquí en Valencia, cuando hablan de Joan Planels, del CERMI, saben que está hablando de un colectivo de 10.000 personas, saben que están hablando de empleo, de sanidad, de dependencia, y saben que cuando hablan con AGEVALCE de empleo, automáticamente Joan Planels, presidente del CERMI, sabe todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha dicho y a lo que se ha llegado o no se ha llegado. Y si hay algo a lo que tenemos duda, se frena, se espera y se consulta. Y siguiendo esa dinámica, pues creo que es esa nuestra clave. Y yo pienso que esa clave es importante traspolarla. Y pienso que es importante transmitirla desde vuestras federaciones y asociaciones de otras comunidades, y evidentemente, y así me gustaría, desde el apoyo nuestro, desde la Comunidad Valenciana, a lo cual me consta y me sobra que Joan Planels se ha brindado a interceder, igual que Carlos Laguna de COCENFE, a decir, oye, si hace falta hablo con quien sea. ¿De acuerdo? Pero al final tenemos que llegar a esa unión, para que interlocutores como el señor que nos ha hablado antes del SEPE, pues no piense que puede jugar con nosotros, ni pueda pensar que nos puede dividir en trocitos. ¿De acuerdo? Entonces, yo solamente quería comentaros esto. Ahora, y cualquier duda que tengáis de cómo funcionamos, de cómo trabajamos, bueno, nos vamos a ver todavía esta tarde, mañana, podéis hablar conmigo o con cualquiera de los miembros de la Junta de AGEVALCE, que no son pocos, y ellos pues os podrán explicar, bueno, cualquier duda o cualquier pregunta que podáis tener en cuanto a cómo funcionamos. Y como vamos muy cortos de tiempo, os voy a pasar a Carlos Laguna, presidente de COCENFE, vicepresidente del CERMI, Comunidad Valenciana, el cual, pues bueno, nos va a hacer una breve exposición desde su carácter especial, y nos va a hablar un poco de aquí, de nuestra comunidad y del empleo protegido, etcétera. Pues buenas tardes, bienvenidos todos los que vengáis de fuera. Me vais a perdonar que no haya estado esta mañana, pero es que me he venido andando de Castellón a Valencia,
por eso llega a estas horas. Bueno, ha habido un pequeño desajuste, como dice Juanjo, hablamos casi todos los días, ha habido un pequeño desajuste de agenda. Bueno, yo no he estado esta mañana, pero me han contado algo, ¿no? Y sé que se ha pedido la no diferenciación entre lo que son los centros de economía social y los empresariales. Creo que se puede estar en la misma línea desde el punto de vista filosófico y práctico, por lo que estamos hablando todos es de la creación y mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Y realmente creo que es el leitmotiv que nos mueve a todos. Desde mi punto de vista personal, mira, Juan, te dejo hasta discrepar luego, no te preocupes. En una economía de libre mercado, entiendo que hay que respetar también a todos aquellos que con su iniciativa empresarial y jugándose en muchos casos su patrimonio personal y familiar, ayudan a esa generación de puestos de trabajo de personas con discapacidad tradicionalmente excluidas del mercado laboral, siendo estigmatizadas por la clase empresarial del mercado ordinario. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con aquellos centros especiales de empleo que se han creado por grandes empresas, que además son las que ven multiplicados sus beneficios en tiempos de crisis, con el solo objetivo de no contratar personas con discapacidad en sus centros de trabajo dependientes o evitarse el cumplimiento de las medidas alternativas que pueden beneficiar a la producción y mantenimiento de otros muchos centros especiales de empleo. Estamos, como decía, en una economía de libre mercado y en un sistema económico capitalista, pero creo que es a los gobernantes y a nuestros representantes, elegidos democráticamente, a quienes les toca aplicar medidas correctoras y de equilibrio para que no sean siempre los mismos los grandes privilegiados de los presupuestos públicos. Muchas de las grandes empresas, en algún caso multinacionales, que hoy tienen centros especiales de empleo, para incumplir sus obligaciones legales de manera legal, han sido las grandes beneficiarias de los presupuestos públicos, a través de la política de ayudas laborales en los últimos 35 años. No hace falta dar nombres, y exención de impuestos, etcétera, etcétera. Por el contrario, la pequeña y mediana empresa, foco principal de donde nacen la mayoría de centros especiales de empleo, han visto que estas ayudas han pasado por su puerta sin poder acceder a ellas. Pero centrándome ya en la problemática de los centros especiales de empleo y circunscribiéndonos a lo que es nuestro entorno geográfico, como es la Comunidad Valenciana, hay que decir que nuestra administración autonómica ha sido de siempre cicatera a la hora de proporcionar ayudas de discriminación positiva para el buen funcionamiento de los centros especiales de empleo. Incluso en los años de bonanza, en los que la actividad económica de nuestra comunidad fue de las más importantes de nuestro país. En este caso, por supuesto, yo no quiero matar al mensajero, que es María Illa, representante de la Administración. Me refiero a políticas activas. Una comunidad que siempre ha puesto pegas y objeciones para la creación y calificación de centros especiales de empleo, mientras el mercado ordinario no absorbía la mano de obra de personas con discapacidad. Todo hay que decirlo, y por otros motivos también inherentes a la propia discapacidad. Normalmente trabajadores de baja cualificación por la falta de igualdad de oportunidades frente al resto de ciudadanos en los años pasados. Por eso, lo lamentable es que en una comunidad como la nuestra, en la que no se hicieron los deberes adecuadamente en su momento, en los mejores momentos de nuestra economía, ahora se castiga aún más a los centros especiales de empleo con una política de impagos que no se ha dado en otras comunidades, o con órdenes restrictivas para el normal y buen funcionamiento de los CE. Da la impresión de que la Administración no se entera o no quiere enterarse de que la asfixia a la que se está sometiendo a los centros especiales de empleo, en muchos casos condenados a un cierre inminente, lo único que va a generar es más paro y más pobreza, así como un gasto añadido al Estado en políticas subsidiarias. Bueno, aquí desde que se inventó la caja única también se inventaron los incumplimientos sistemáticos. Le hemos explicado por activa y por pasiva a la Administración valenciana, como a cualquier otra, que existe un retorno a las arcas del Estado de todos los euros invertidos en el mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad, tanto a través del IRPF como del consumo o del ahorro en políticas subsidiarias a las que antes me refería.
por lo que entendemos que son rentables estas inversiones con un carácter eminentemente social. Por otra parte, y dada la situación de crisis y paro laboral, en muchos casos, como está ocurriendo con las pensiones en el seno de muchas familias, el salario de un trabajador con discapacidad también es el sustento de muchas familias que tienen al resto de miembros en el paro, por lo que de este hecho real las subvenciones y pagos a los centros deberían ser más ágiles y efectivos. Y ya no quiero entrar en el drama personal que supone para una persona con discapacidad la pérdida de su puesto de trabajo. Es como un horizonte perdido, como una oportunidad que no va a volver. Cualquier persona en su misma situación puede buscarse la vida, como vulgarmente se dice, con mayor facilidad, desde el mercado negro hasta la realización de chapuzas o extras. Una persona con discapacidad, no. Todos sabemos que el perfil de su discapacidad tiene que ser correspondiente al del puesto de trabajo que ocupe, con infinitas limitaciones para realizar otros trabajos no adecuados. De ahí que la Administración debería ser, en todos los sentidos, menos economicista a la hora de cargar los recortes sobre los más débiles y bastante más humana a la hora de tratar a las personas con mayores riesgos de exclusión. Desde luego, cabe hacer un llamamiento a la unidad de acción de todos los centros especiales de empleo frente a la Administración y siempre desde el punto de vista de las buenas prácticas, así como de la buena gestión y ética empresarial. En este sentido, desde algunas organizaciones estamos viendo la posibilidad de crear un sello de certificación de buenas prácticas y gestión empresarial de todos los centros especiales de empleo en la Comunidad Valenciana. Por último, Albert me va a permitir una pequeña broma. Yo no sé cómo le irá ahora mismo en estos momentos complicados la alianza entre Convergencia y Unió, pero desde luego en la Comunidad Valenciana la alianza entre AGVALCE y el CERMI, Comunidad Valenciana, nos va fenomenalmente bien en todos los sentidos. Como decía Juanjo, cada vez que nos entrevistamos con la Administración, procuramos hacerlos conjuntamente, en todos los niveles, porque es la forma de que nos escuche la misma voz. Entiendo que los problemas de los centros especiales de empleo son inherentes a todos, tanto el tejido asociativo de la discapacidad, como yo antes decía, aquellas iniciativas empresariales, vuelvo a recordar, exceptuando a las grandes empresas que siempre ven el momento del aprovechamiento. Y doy unos datos muy rápidos recogidos de FSC Inserta, donde yo estuve de director 14 años. El año pasado, aunque no os lo creáis, me jubilé en noviembre, os prometo que me jubilé, pero no sé por qué ahora tengo más trabajo que antes, yo no sé, pero bueno, en fin. Y lo que duele es ver que los tipos de contratos indefinidos, por ejemplo, han caído en picado. Del año pasado, que habían 31, este año hemos pasado a 16, y temporales 528. Eso se puede trasladar a lo que es la bolsa de empleo de FSC Inserta a nivel nacional, con bastantes más o cerca de 200.000 demandantes de empleo. Y decir también que gracias a los centros especiales de empleo se están aguantando muchos puestos de trabajo. El año pasado la cifra de FSC Inserta fueron 287 contrataciones, lo que suponía un más del 50% en total de las contrataciones, y este año más del 75% de contrataciones en centros especiales de empleo. Creo que están clarísimos los datos y que tenemos que seguir luchando por mantener esos puestos de trabajo y que la Administración cumpla con sus compromisos. Nada más y muchas gracias. Ahora va a comentarnos un poco Juan, a nivel CERMI, Comunidad Valenciana, pues cómo ve él exactamente en la actualidad el tejido asociativo, el tejido empresarial dentro de la comunidad. Y nos va a hablar también un poco de los proyectos y de las situaciones económicas que se están viviendo en la actualidad también dentro de la Comunidad Valenciana. Va a hacer un breve resumen. Juan. Esta comunidad fue la pionera, vamos a decirlo así, en el empleo protegido. El primer
el primer taller protegido que se hizo en España fue de los primeros para personas con discapacidad intelectual. Fue en Valencia en el año 64, en el Paseo Alameda 4. Ahí se hizo un taller de alfombras donde se daba empleo a 18 personas. Aquello fue una gran novedad y nadie creía que aquello podía. La verdad es que con la situación de aquella época, aquello terminó en un fiasco en el año 70, debiendo a todo el mundo. Aquella cooperativa de empleo protegido fracasó. Yo he leído las actas de la cooperativa y a veces es alucinante leer aquello, es muy curioso. Y bueno, y del empleo protegido aquí pasó casi a la historia. No sé si aquello fue una vacuna para no volver a hablar más de empleo. Y sí, en los años 70 se desarrollaron mucho los talleres ocupacionales, pero el empleo, aquí no. El empleo para personas con discapacidad, no. La Generalitat comenzó a hablar de empleo en el año 86. En el Palau de la Música hizo un congreso que vinisteis los catalanes ahí a enseñarnos y bueno, apareció un político diciendo que iba a poner, no sé si era 20 millones para crear empleo. Y los catalanes comenzasteis a reíros a carcajada limpia diciendo: ¿cómo en una comunidad tan grande a estas alturas ponen 20 millones de pesetas para hacer empleo? Si aquí ustedes si tuvieran en proporción a Cataluña, tenían que tener 200 millones o 300 de pesetas. Bueno, aquello fue, la verdad, aquel congreso que hicieron por imagen fue todo lo contrario, porque aquello fue una catástrofe. Posteriormente nos hemos encontrado con la realidad que hay, y es que el empleo protegido, vamos a decirlo así, en el sector asociativo o la economía social o como queramos llamarlo, en las asociaciones no ha sido una prioridad. Y de hecho, es decir, ha sido el sector empresarial el que tomó la delantera. Esto es un poco, a veces conviene saber de dónde viene uno para saber por qué. Es decir, comenzaron pequeñas empresas, cooperativas, etcétera, a hacer empleo, y esa fue la... Y tanto es así que hoy en día, pues no sé, el sector, bueno, las cifras pues están ahí, es decir, el sector empresarial es muy mayoritario. Pero también voy a decir que a nivel de empleo, esta comunidad autónoma, en proporción a su población, en proporción a que, según las estadísticas, debemos ser alrededor de las 450.000 personas con algo de con algún tipo de discapacidad, pues si hablamos en números absolutos todavía tenemos un buen puesto, pero si hablamos en números relativos tenemos un mal puesto en lo que es el empleo para personas con discapacidad. Empezamos tarde, pues, y por otra parte, sin embargo, en talleres ocupacionales se fue muy a prisa y crecieron como los hongos. Y en valenciano hay un refrán que dice: el que estiga ve que no es meneche, que quiere decir el que esté bien que no se mueva. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que cuando un taller ocupacional que no tiene problemas presupuestarios, porque además esta comunidad fue la primera que puso baremos a los centros ocupacionales en el año 81, claro, si ya tenías un baremo de subvención y sabías que disponías de eso,
pues te acoplabas a la subvención y funcionabas y no tenías más problemas. Y si encima producías 4 cositas que llevabas a una feria o a una economía sumergida, etcétera, pues todavía trabajabas así en negro para otra empresa con trabajos de eso, pues la gente, la comunidad se funcionaba así y punto. Y por eso se organizaron muy pronto los ocupacionales y se ha tardado mucho en crecer en centros especiales de empleo. Para ver el crecimiento hemos de entrar ya bien avanzados los años 90, y que han sido cuando el empleo ha crecido. En este momento estamos en una fase inversa, estamos en decrecimiento. Es decir, desde que ha desaparecido la hoja esta que salía en el Observatorio Estatal de la Discapacidad, que parece ser que ya no funciona o lo han suprimido. Sí, porque yo conocía al director, pero ya la última vez que lo vi estas Navidades me dijo, me parece que tengo los días contados, porque esto posiblemente desaparezca. Hemos siguiendo las estadísticas que sacaban ellos del Ministerio todos los trimestres, y la verdad, los últimos años, pues esta comunidad ha ido de cabeza hacia abajo. Y podemos decir que hablamos de personas, no de contratos. Y personas trabajando ordinariamente, pues la última estadística que me das tú es de 4.000, pero aquí ha habido 6.000 personas. Y en 5 años esto ha pegado un bajón. Yo ahora voy a ser un poco crítico con la Generalitat y no voy a decir nada aquí que no haya dicho antes al presidente de la Generalitat y a los consellers de turno. Es decir, que todo lo que vamos a decir, y Carlos Laguna es testigo, estamos pidiendo un cambio radical en la política de empleo. Y además hay razones. Yo incluso hasta busqué razones económicas para convencer a los políticos que están ahora gobernando. Tuvimos una reunión el 19 de julio con 4 consellers y el presidente de la Generalitat, y todo esto que estamos diciendo lo dijimos, y además lo dimos por escrito. Dijimos que en un centro ocupacional una persona cuesta 1.000 euros al mes de subvención. Y hay muchos chicos en los centros ocupacionales que debían estar trabajando. ¿Cuánto cuesta en un centro especial de empleo la administración? ¿600 euros o menos? Quiero decir que para la propia Generalitat en crisis tenía que ser un argumento más que suficiente para darle la vuelta al calcetín. Tomar una política expansiva. Si añadimos que son partidas finalistas del gobierno central, hombre, señor presidente, ustedes van contra sus propios intereses cuando no fomentan el empleo en esta comunidad. ¿Por qué? Porque han de crear plazas. Aquí hemos tenido recientemente un director general que estuvo un año y cuando lo cesaron no tuvo ningún empacho en reconocer que en todo el año y pico que había estado no había, según él, no había catalogado un solo centro especial de empleo. Y tenía un montón de solicitudes encima de la mesa. Y corrígeme si no es así. Esto era inconcebible. Es que el presupuesto, vamos a ver, es que el señor Barroso ha estado durante un año diciendo que el presupuesto de este año para Valencia era de 29 millones. Cuando esto lo dije delante del conseller de empleo, automáticamente me corrigió. No son 29, son 23 o 22 lo que me va a llegar. Sí, te va a llegar
pero cualquiera que sepa de la administración sabe que las partidas finalistas que no se consumen se van acumulando al año siguiente. Es decir, que se compensa. Y si el año siguiente tienes 26 millones y el año anterior te dejaste 2 millones por justificar, este año tienes 2 millones menos. Claro, puestos así, te dicen, no, es que este año solamente tenemos 22 millones para las políticas activas de empleo. Y corrijo un poco en esto, no es que corrija, es que matizo el discurso de esta mañana del director general. Perdonen ustedes, es que las políticas activas de empleo son partidas. Ustedes del propio dinero de la Generalitat no ponen un duro. Y entonces, como no ponen un duro y las que están recibiendo son para el empleo nuestro, pueden decir que el porcentaje de esas partidas es muy elevado. Oiga, no, es que pongan ustedes presupuesto para la mujer maltratada, pongan ustedes presupuesto, que no lo han puesto, para otras cosas, y entonces hablaremos. Es decir, la Generalitat tiene que tomar una política expansiva para poder recuperar, porque si no, esta gente no va. Y vuelvo a decir, esto no es criticar, no hablamos, aquí hay una representante, una funcionaria representando a la administración, y quizá no es ella la que tenía que oír esto, sino tiene que oírlo el gran jefe, el conseller, que es quien de verdad tiene que hacer que en los presupuestos generales de la Generalitat tiene que defender él para su consellería un hueco. Por otra parte, el sector asociativo lo ha pasado muy mal estos años, y los que tenían empleo peor. ¿Por qué? Porque tenían otros servicios, y claro, impago de sanidad, impago de bienestar social e impago de empleo. Alguna entidad con estos impagos se ha visto abocada a un concurso de acreedores y 38 profesionales se han ido a la calle porque se le debía programas de empleo, porque no tenían centro especial de empleo, tenían programas, tenía mucho con sanidad y tenía mucho con bienestar social. Ya llega un momento que ante el cierre bancario y ante tal se han visto en concurso de acreedores, y una entidad fuerte que daba servicio a mucha gente cerró de la forma más humillante. Bien, estas cosas son así, es decir, dijimos que faltaba una política transversal para la discapacidad. No puede venir el conseller de Sanidad y hacer un copago sanitario y acto seguido y ponerlo en la discapacidad, restringir las personas con derecho a la tarjeta sanitaria, al copago o al no copago. No puede venir acto seguido el ministro, la consellera de Bienestar Social y ponernos un decreto de copago cruel, en que empobrece realmente a la discapacidad. Es una incautación, y si me permitís la broma, un poco al estilo stalinista de las pensiones o de las personas con discapacidad. No puede ser eso. Y acto seguido aparecer en empleo y tener lo mismo. ¿Qué ocurre? Tenemos 3 años que Bienestar Social no amplía las plazas de talleres ocupacionales. Y Empleo ha restringido bastante la concesión de plazas nuevas, algún año ninguna, de plazas nuevas, de calificaciones nuevas de empleo. Tenemos 3 generaciones de jóvenes que han terminado la escolaridad y están en su casa. Esta es la situación que tenemos y esta es una situación muy grave. Y esa situación queremos un poco, en fin. Y yo también no quería terminar sin hacer una pequeña alusión a la polémica de esta mañana. Yo me parece que a veces
se cambia el foco de donde tiene que estar dirigido. Vamos a ver. Tenemos que este país es el 7º que firmó la Convención de los Derechos de la ONU y que luego la ratificó en el Parlamento. Por tanto, es una ley de leyes que está por encima de todas las leyes. La Convención de la ONU dice que hay que proporcionar los apoyos necesarios para que toda persona pueda trabajar. Los apoyos necesarios. Y claro, esos apoyos tienen que ser en algunas condiciones. Esta comunidad ha podido fardar de tener un alcalde parapléjico que ni controlaba esfínteres, ni podía comer solo, había que darle de comer, rigiendo una ciudad de 5.000 habitantes. Y en esa ciudad, aunque luego, porque los partidos tienen la fuerza que tienen, no salió reelegido él, porque su partido no ganó, su coalición, mejor dicho, no ganó, la gente del pueblo continúa recordándolo con mucho cariño. Quiere decir eso que cualquier persona con los apoyos necesarios puede llegar muy lejos. Y si vamos todavía a antecedentes, y perdona que me pase unos minutos, pero necesito decirlo. Mirad, en el Congreso de Jerusalén de la Liga Internacional de Asociaciones para Personas con Discapacidad del año 68, fue copresidido por un valenciano, Ernesto Puerto. Allí se establecieron ya por primera vez la Carta de Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención de la ONU, ahora, años después, no ha hecho más que ampliar o especificar lo que aquello se hizo. Al año siguiente aquello lo pasó a la Asamblea de la ONU y fue aprobado por unanimidad. Y ahí venía taxativamente el derecho al trabajo de toda persona con discapacidad. Un periodista de Valladolid que asistió a ese congreso escribía un artículo precioso, algún día lo puedo mandar, diciendo que por un tema en aviones, habían tenido que perder 2 días en Jerusalén y decidieron ir a visitar Kibbutz. ¿Y cuál fue la sorpresa de ellos cuando vieron que personas con discapacidad intelectual profunda estaban trabajando en régimen de taller protegido? Es decir, y esto fue para España, en aquella época, era ciencia ficción. Pues no, era realidad, era ya. Bien, cuando la polémica de no lucrativo debe estar en el tema de los apoyos. Es decir, aunque sea lucrativo o no lucrativo, me da igual. ¿Quién está dispuesto, con un mercado tan rabioso en la competencia y en bajar precios y en ver quién se lleva el gato al agua, quién está dispuesto a tener gente con muchas dificultades y poner los apoyos necesarios para que continúe trabajando? Es ahí donde hay que poner el foco y es ahí donde hay que poner los incentivos. Igual que se da incentivos para parados de larga duración, para mayores de 45 años, etcétera, hay incentivos para la empresa o centro especial de empleo que de verdad esté dispuesta a cumplir el mandato de la ONU, que es para nosotros ley de leyes. Y es ahí donde hay que poner la polémica. Y no me vale la polémica de decir si hay gente del sector no lucrativo que no cumple su misión y que el otro diga y tú más, porque hay que ver lo que pasa en algunos centros especiales de empleo donde va el negocio. No vamos a entrar en esa polémica del tú más. Vamos a entrar en el foco que he dicho, en el foco de ver quién está dispuesto a dar el empleo y a cumplir con él.
más allá, claro, yo antes de ayer hubo un congreso en Valencia de las grandes superficies de grandes cadenas de distribución, y estaba el Carrefour, estaban Corte Inglés, estaban todos. A nosotros nos invitaron, pero no fuimos porque había que pagar 1.200 euros para tener derecho a ir al Congreso. Así que declinamos la invitación. Bien. No des malas ideas, Juan. Nadie duda que esas áreas, la competencia que llevan entre ellos es brutal. Sin embargo, han sido capaces de sentarse ahí a discutir sus intereses. Algo hay en común ahí. Nosotros, cuando yo comprendí que la mayoría de las personas con discapacidad a la que supuestamente yo representaba como presidente del CERMI estaban en Agevalce, fui el primero que dijo: Juanjo, vamos a firmar un convenio, porque por estatutos ni tú puedes pertenecer al CERMI, ni yo puedo ser miembro tuyo. Pero por estatutos sí que puedo firmar un convenio de colaboración. Y eso así lo expliqué en el CERMI estatal cuando me preguntaron qué pasaba en Valencia. Sí que se puede firmar un convenio de colaboración para las cosas que necesitamos, como es presionar para que la legislación sea, como decía esta mañana un miembro de la presidencia de la Cierval, Luis ¿De la Cierval? González, sí, Ángel Luis, sí, de la Cierval, sí, de Castilla-La Mancha, presidente de Castilla-La Mancha. No, aquí en Valencia. Decía: vamos a pedirle a la administración que legisle menos y mejor, porque se legisla mucho, pero bueno, hemos visto algunos decretos que es de verdad, dices si lo ha hecho un becario o un jurista, pero en fin, pues eso, vamos a ver qué son las cosas que nos unen y en qué cosas podemos trabajar. Yo necesito saber que la gente que yo represento está bien en sus centros especiales de empleo y que tiene trabajo, porque alguno de ellos, cuando ha visto en peligro el centro especial de empleo, ha dicho: hombre, yo recuerdo un caso, sacamos a un chico sabéis que en el penal de Picassent hay 80, más de un centenar, casi un centenar de discapacitados intelectuales. Según el Código Civil Penal no debían estar ahí, pero están. Debían de estar en un centro especial, pero no, el Estado no ha hecho centro especial y están ahí. Y uno de ellos, al estar en segundo grado, le dieron permiso para trabajar en el Centro Especial de Empleo. Y cuando comenzamos a no pagar nóminas puntualmente, comenzó a decir: oiga, me han dicho que esta empresa se va al carajo. Digo: no creo, haremos lo posible, ¿por qué no? Y dice: hombre, el único puto trabajo que he sido capaz de encontrar en mi vida, mira qué poco me va a durar. Pues eso, esas son las cosas que hay. Y bueno, y termino porque ya me he pasado del tiempo. Perdonar un segundo, un tema, aprovechando el foro, que se nos ha pasado a lo mejor. Quedáis convocados todos los centros especiales de Valencia a la manifestación que vamos a hacer el día 1 de diciembre, todos, empresarios, trabajadores, etcétera, en la Plaza de la Virgen de Valencia, con carácter de toda la comunidad. Lo digo porque ajustéis agenda y porque os voy a pasar lista a los que no estéis. Quiero decir en la lista negra. Que ese día el CERMI estatal ha pedido a todas sus organizaciones que no haya ningún acto festivo con motivo del 3 de diciembre. Que no haya ese día, el día 1 de diciembre. Y el día 1 de diciembre va a haber 19 macromanifestaciones en las cabezas de autonomía y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Es decir, ese día será un día reivindicativo por la pérdida de derechos que se está dando por los distintos recortes en las personas con discapacidad. Buenas tardes. Bueno, antes he empezado 10 minutos tarde y ahora 20 minutos, media hora tarde. O sea que ya casi ya puedo acabar. Vamos a ver, iré rápido como antes también.
yo lo que, de las cosas que habéis dicho, por ejemplo, quisiera puntualizar que los impagos que a veces las consejerías de empleo autonómicas realizan, muchas veces vienen forzadas por la propia Administración Central. Pensad que en el año 2012 el Ministerio de Trabajo o de Empleo y Seguridad Social transfirió las cantidades del 2012 el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, transfirió el 80% de la cantidad que se tenía que transferir y en febrero el otro 20% restante. Es decir, cuando el Ministerio de Trabajo transfiere fondos a la Consejería de Empleo de turno autonómica, lo hace casi prácticamente con un año de retraso. Claro, lógicamente entonces la autonomía, que tampoco va sobrada de dinero, muy al contrario, todavía se retrasa más, ¿no? Entonces es un poco aquello de pena, de culpas compartidas. Os vuelvo a felicitar. Compartidas depende, porque pagaron el 28 de diciembre, pero aquí hace una semana que cobramos el segundo semestre del año pasado. Por esto he dicho compartidas. Es decir, que son 10 meses aún detrás del cobro de ellos. ¿No? Y si quieres meter sangre, ¿qué pasó cuando llegó el dinero? Que se lo gastaron en otras cosas. Claro, pero bueno, a base era de... la caja única, que ya os ha dicho claro. Carlos Laguna, Sí. que eso fue... El actual consejero de Hacienda dice que se va a acabar, y lo ha prometido formalmente, pero esto hace que sean finalistas o no, todas las partidas entran a la hucha y la sacan por donde quieren. Bueno, pues no, está claro. Después también, os vuelvo a felicitar aquí a la Comunidad Valenciana por el buen entente que tenéis de todas las fuerzas representativas de la discapacidad por ir juntas. No sé si decías tú, Carlos, de si esto era como Convergencia y Unión. Pues espero que sea mejor que como Convergencia y Unión, porque allí mucho no se entienden. Y te felicito, Joan Planells, por este proyecto que tuvisteis en el año 64, 21 años antes de que saliera el Real Decreto de Centros Especiales de Empleo, de hacer el primer centro especial de empleo. Si te sirve de consuelo, el primer hipermercado que se hizo en el Estado español fue en Castelldefels, al lado de Barcelona, y tuvo que cerrar porque la gente no iba al hipermercado, y después hemos tenido pues tropecientos hipermercados en toda España, ¿no? O sea que a veces las primeras experiencias, pues bueno, es lo que pasa, ¿no? Te agradezco que todo el enfado que tenías esta mañana conmigo lo hayas suavizado, explicando que a veces los proyectos de empleo para personas con graves discapacidades en centros especiales de empleo, pues se ha de mirar a veces cuál es dónde está la productividad o no productividad de estas personas, y que bueno, que el fin justifica los medios. Lo que sí, o sea, yo te doy la razón, lo que sí que supongo que me darás tú también la razón, es que llega un momento que hay que poner una línea y decir, esta persona es de centro especial de empleo o de centro ocupacional. Porque claro, si no tiene capacidades productivas o casi no tiene capacidades productivas, el centro especial de empleo tampoco es su lugar más indicado, es más de centro ocupacional, y por esto a veces está el tránsito y la vuelta entre centro ocupacional y centro especial de empleo, ¿no? Entonces no, simplemente... Habrá alguien de Castilla y León aquí. Quiero deciros que la consejera de Bienestar Social de Castilla y León, cuando tuvimos el congreso del CERMI en Valladolid el pasado noviembre, ella dijo que quería vaciar los talleres ocupacionales, porque decía que había demasiada gente ahí que tenía que estar trabajando. Y eso es lo que yo estoy pidiendo también. Sí, no. A ver, yo soy un convencido de que las personas con discapacidad, si no, de otra manera no podría estar donde estoy, ¿no? Las personas con discapacidad necesitan unos apoyos suficientes para poder estar trabajando, ¿no? Pero bueno, digo que siempre que la línea tiene que estar en un punto. Y entonces, y ahora ya, porque vamos muy pasados, os hablo muy brevemente, también me voy a cargar la mitad de la ponencia, de CONACE como institución que está dentro de la discapacidad. Es un poco una historia del abuelo Cebolleta. Os explicaré lo que supone CONACE bajo mi punto de vista. Yo creo que CONACE juega y ha jugado un papel importante dentro
de lo que es el mundo de la discapacidad y de los centros especiales de empleo. CONACE la fundamos en el año 2000, en aquel año celebramos nuestro primer congreso en España de centros especiales de empleo y no se había celebrado nunca nada parecido a reunir todos los centros especiales de empleo de España y hablar de las cosas que nos importaban. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque antes, y me corriges como haces muy bien si crees que no es así, antes los centros especiales de empleo colgaban de las instituciones de donde dependían. Los centros especiales de empleo propiedad de ONCE colgaban de ONCE, los centros especiales de empleo de asociaciones con discapacidad física colgaban de COCENFE y los de discapacidad intelectual de FEAPS. Entonces los mandamás hablaban entre ellos arriba de todo, pero después los centros especiales de empleo quedaban un poco, dijéramos, desconectados y descolgados. Nosotros lo que hicimos es hacer una patronal de centros especiales de empleo. Solamente había en el año 88-89 dos patronales, la de Cataluña y la de Aragón. Estuvimos hablando con Aragón. Aragón al final se deshizo del compromiso de fundar CONACE. ¿Por qué? Porque en Aragón, como desde siempre han tenido una tradición de que solamente se puede ser centro especial de empleo en Aragón, y aquí está su jefe de servicio, Recaredo García, no se podía ser centro especial de empleo si no era sin ánimo de lucro. Entonces, primero dijeron que sí, que haríamos CONACE, pero después quizá analizaron con lupa a su compañero de viaje, que en este caso era la Federación Catalana de Centros Especiales de Empleo, la mayoría de origen empresarial, y vieron que quizá no pensaban que no era el compañero adecuado para hacer esta confederación. ¿Qué pasó? Pues ante la falta de... aquello, la novia se da la fuga, ¿no? La película aquella, se nos dio la novia de la fuga, y entonces buscamos compañeros de La Rioja. Se constituyó la Federación Riojana de Centros Especiales de Empleo, y con la Federación Riojana de Centros Especiales de Empleo, en aquel momento Nacho Asín era su presidente, nos fuimos un buen día en coche a Madrid y allí presentamos los estatutos en el Ministerio de Trabajo para que nos autorizaran, que costó de autorizarnos, incluso tuvimos que pedir influencias. Bueno, total, que así a partir de este punto fuimos provocando que en diversas autonomías se fueran constituyendo asociaciones y federaciones. Asociaciones y federaciones que, como he dicho yo antes, jamás se ha mirado si eran de centros especiales de empleo de ánimo de lucro o no, o de psíquicos o no psíquicos. O sea, estábamos abiertos a cualquier miembro, a cualquier colectivo de personas, y así hasta el día de hoy. Bien, es cierto que en un porcentaje muy importante la mayoría de asociados que tenemos son de origen empresarial. A los 2 años, calculo yo más o menos, no lo sé exactamente, de constituirse CONACE, se constituyó la otra patronal que hay en el Estado español de centros especiales de empleo, que recoge los de ONCE, FEAPS y COCENFE. Entonces, la pregunta es, ¿y CONACE sirve para algo? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Son importantes las asociaciones? Yo creo que muchísimo. A ver, a nivel autonómico lo que importa es que hayan asociaciones y federaciones de ámbito autonómico, que son las que, con la división territorial que tenemos en España, son las que negocian con el gobierno de turno todos los dimes y diretes, todas las cuestiones que se ponen encima de la mesa. Organizáis vuestras manifestaciones, vuestras petardadas, bueno, lo normal, ¿no? Entonces, pero claro, estas asociaciones que tenéis a nivel autonómico, después, si no existiera una asociación, dijéramos, de otro nivel, de nivel superior, que las agrupara, quedaríais un poco descabezadas. Porque habrían 17, suponiendo que hubieran 17 autonomías con 17 asociaciones, que no es así. Habrían 17 autonomías, hay 17 asociaciones que tendrían que ir una por una a hablar con el ministerio de turno, con los políticos de turno en el Congreso de los Diputados y tal. Entonces, lo que hacemos desde CONACE es organizar y juntar todas estas asociaciones y federaciones, y con una voz única, como CONACE, vamos a hablar con el gobierno y vamos a hablar con los distintos partidos políticos
políticos que hay en el Congreso, porque, por ejemplo, en estos momentos el Partido Popular tiene mayoría absoluta y podríamos decir que se podría pasar del resto de partidos políticos, pero no siempre es así, no siempre es así. Hay momentos en que hay coaliciones de partidos, alianzas, y entonces es importante, cuando los reales decretos pasan por el Congreso de los Diputados y se transforman en leyes, la aportación de cada partido político. Y además, en temas de discapacidad, generalmente, casi todas las aportaciones que hacen los partidos políticos son admitidas. ¿Por qué? Fácil. Los partidos políticos a veces no se atreven a recoger determinadas mejoras o determinadas aportaciones de partidos de la oposición en temas sociales, porque si no quedarían como los malos de la película, y nadie quiere ser aquí el malo de la película. A pesar de la importancia que tienen las asociaciones autonómicas y la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, todavía hoy hay alguna autonomía que no tiene. Ahora, en la hora del café, estaba en una mesa con unos compañeros que están aquí presentes de Extremadura, que me decía, oye, no hay manera en Extremadura de hacer una asociación de centros especiales de empleo extremeñas. Bueno, es así, a veces no todo el mundo, lo que para unos es obvio, para los otros lo es, y ellos pues supongo que verán que pues no es necesario. Igual que también hay asociaciones autonómicas muy activas, caso de Valencia, por ejemplo, y asociaciones autonómicas menos activas. También os diré que en caso de asociaciones autonómicas muy activas, como el caso de Valencia, pues, muchas veces el tiempo y el dinero que le cuesta al presidente y a su junta directiva gestionar la asociación no siempre está reconocido ni compensado. A veces, muchas veces está criticado y algunas veces incluso penalizado con alguna inspección que otra, cuando la autonomía se enfada y dice, envíale a la inspección de trabajo que verás tú si la próxima me va a montar aquí un pollo o no. De todo pasa, de todo pasa. Hoy CONACE, dicho esto, hoy CONACE representa a muchísimos centros especiales de empleo y a muchos miles de trabajadores. ¿Cuáles son, ya voy acabando, cuál es el interés de CONACE? Es muy sencillo, defender los intereses de las personas con discapacidad, su inserción laboral, es defender los intereses de los centros especiales de empleo y representar a estos centros especiales de empleo allí donde convenga. A pesar de estos, yo creo que intereses legítimos y honestos, a pesar de esto, como veíamos esta mañana, muchas veces estamos contestados, criticados y atacados. Nosotros solamente tenemos un interés, como ya he dicho varias veces, y es estar junto con toda la discapacidad, tener una sola voz, que en España suceda lo que está sucediendo hoy en Valencia, y entonces la ocasión la pintan calva, y vuelvo a pedir aquí al amigo Planeix y a Carlos Laguna de COCENFE que toda intermediación que puedan hacer en Madrid en favor nuestro, para que de alguna manera podamos estar trabajando codo con el resto de compañeros y que podamos poner sobre la mesa las diferencias en lo que estamos de acuerdo, en lo que no, y podamos avanzar. Si este empujón, si esta ayuda nos la podéis prestar, de verdad que estaremos eternamente agradecidos, porque lo que queremos es ser compañeros leales en el camino. Muchísimas gracias. Albert, una pequeñísima matización. Cuando te refieres al tejido asociativo tan combativo de Valencia, te refieres al de la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Evidentemente. Esa matización. Comunidad Valenciana, sí, Comunidad Valenciana. Oye, con el Barça no te has metido, ¿eh? ¿Cómo sé que te zurramos, eh? Sí. Es que entre el Barça y la independencia es que nos la tienen jurada.